¿Se oye bien ahí con los de Gallola? Me da enorme placer estar aquí, entre otras cosas porque no esperaba una recepción como esta. Sabía que en Tampico, en Madero, en esta zona, tenía lectores, pero no sabía que tenía tantos. Entonces sí, ya veo, hay de dos sopas, o son lectores míos o los engañaron y esta no es la conferencia de todo lo que querían saber sobre el sexo y no se han atrevido a preguntarlo, sino que eso está por allá en otro salón. Entonces me da gusto ver la reacción. Un escritor se alimenta de la relación con los lectores. No escribes para la nada, ni para la gloria, ni para los premios. El que lo hace tiene equivocado su camino y pervertido su oficio. Un escritor escribe para ese vago mundo que está más allá del ordenador, del lápiz, del papel, que se llaman los lectores. Y a veces los encuentras y a veces no los encuentras. Y a veces los buscas ardorosamente y dices, esto que acabo de terminar, ¿les gusta? ¿No les gusta? ¿Les va a gustar? ¿Se van a enterar? ¿Lo van a leer tal como yo lo estoy pensando? ¿Lo van a leer de otra manera? Y es como tirar monedas en el agua, ¿no? Van creando un círculo concéntrico que llega de uno a otro, que recomienda. Ay, muchas gracias, mija. Y sí, bebo refrescos de cola desde chiquito, sé que no hay bronca. Y además los bebo siguiendo la máxima del comandante Ernesto Che Guevara, que dijo, la Coca-Cola no hay que prohibirla, hay que expropiarla. No, a su madre, tú, mija. Y bebo refrescos de cola por una razón muy inmensa, que es, me acostumbré a escribir de noche, fumo como chacuaco. Gracias. No bebo alcohol, no tomo café. Y entonces el azúcar y la cafeína para mantener la energía la saco de refrescos de cola. Eso, soy ecléctico. Puedo tomar Coca-Colas, Pepsi-Colas, jarritos de cola, pascuales de cola, Coca-Cola Kuwaití, Coca-Cola árabe, todo, no tengo problemas. Incluso durante un tiempo me aficioné, estando en la ex Unión Soviética, a tomar Pepsi-Cola de cherry, que es una cosa rarísima, pero total, más o menos, cumplía su función. Y entonces, volviendo al tema, uno va construyendo poco a poco un libro. La libertad es un libro que se construyó a lo largo de muchos, muchos años. Mi idea original era, de repente me encuentro historias apasionantes en la revisión de diferentes tiempos de la historia, personajes, etc. Y voy haciendo archivos de trabajo. Y los persigues. ¿Te interesa un cuadro, un actor de cine, un general soviético? Y los vas persiguiendo y rellenando. Y a lo largo de los años. No trabajas todos en el mismo momento, vas lentamente armándolos. Y se van llenando de información. Algunos de ellos durante años, porque no son temas que estén a flor de tierra, hay que rascarle. Y muchas veces estás trabajando en un tema y te surge de casualidad un archivo, un centro de documentación, una colección de periódicos, unos testimonios. Te peleas con los límites que tienen los idiomas en los que sabes leer. No leo más que en español e en italiano, pero tengo el compañero de mi hija que lee en francés,
tengo amigos rusos y entonces vas tirando mano de quien te eche una mano y diciendo, tradúceme, ¿qué dice aquí? Como los niños chiquitos cuando dicen, ¿qué dice aquí, papá? Pues igualito. Y vas armando, poco a poco estos archivos que se van rellenando de información. Durante los últimos años fui reuniendo historias de lo que llamarías el lado luminoso, de personajes que vivieron y murieron por la libertad, personajes extremos, de lo que llamarías en algunos casos heroicidad. La palabra no me gusta demasiado, pero sí me gustaba la idea, lado luminoso y extremos, totales. Y fui reuniendo historias de ellos. Eso me llevó, por ejemplo, a reconstruir la historia de Aponte, un revolucionario venezolano que muere en Cuba peleando contra el nuevo gobierno después de la caída del dictador Machado, compañero de Tony Guiteras, que es el revolucionario de todas las revoluciones. Donde quiera que lo tirabas en una esquina del mundo, organizaba una revolución. Y la perdía, claro. Era el perdedor de todos los perdedores y en la continuidad, la voluntad. Y fui reuniendo materiales con grandes dificultades, porque en Venezuela apenas si saben de él. La información que había en Cuba es respecto a la última etapa de su vida. En México, lo que había en los archivos de la policía secreta mexicana de los años 20 no era gran cosa, y fui armando el esbozo del personaje. Me llevó a Herón Proal, el dirigente de la más exitosa huelga de prostitutas en la historia del mundo. Herón Proal era un anarquista jarocho. Decía de sí mismo, yo estudié para sastre y terminé siendo un desastre. Anarquista, luchador en los años 20 en el puerto de Veracruz, marinero, tuerto, que enfrenta una situación muy particular, que es en los años 20, acabando la revolución, los estados del centro del país, digamos Veracruz, Puebla, hasta Jalisco y la Ciudad de México, sufrían un crecimiento mortal. La revolución había arrojado hacia el centro del país a comunidades enteras de los lugares donde había sido más dura, en el norte y en el sur. Y se había producido una terrible escasez de vivienda que había sido aprovechada por los dueños de las vecindades para elevar los precios al máximo. Entonces, particularmente en la Ciudad de México y en Veracruz, se había creado un desastre habitacional de magnitudes insospechadas. Vecindades donde vivían 60 personas sin un solo baño, agua potable no existía, había una fuente en el medio que no tenía agua, las cañerías reventadas y podridas, cuartos de 2 metros por 2 metros, cortados a la mitad para que sirvieran como 2 habitaciones en una sola, las vigas de los techos podridas, la duela destruida, y en esas condiciones de falta de la más mínima higiene, salud y posibilidad, pues dormían hacinados millares de mexicanos, con una tendencia además de los dueños de las vecindades por subir la renta, dada la escasez que había de habitación. Y Herón Proal, que había tenido varias intervenciones en Veracruz, había decretado, hasta aquí llegamos, y llegó la hora de la huelga. Y la huelga fue algo muy sencillo, estamos en huelga, no pagamos renta. Y usamos la renta para las mejoras. Entonces, autoorganizados, los habitantes de las vecindades, el dinero que no pagaban, lo pagaban en albañiles, en carpinteros, en plomeros, para mejorar la calidad, no más que era subversivo.
para el México que salía de la revolución, en aquellas partes, en Veracruz, dominado por gobernadores bastante populistas, pero por los militares, era una afrenta. Y la patronal puso dinero bajo la mesa para lanzarles a la policía y el ejército. El movimiento pegó rápidamente en los barrios más miserables, que eran los barrios de la prostitución. De tal manera que las grandes dirigentes del movimiento eran prostitutas que se habían sumado a la demanda. Y era muy espectacular ver fotos de la M donde veías a una compañera prostituta con un cuchillo de este tamaño en la liga. Y la huelga prosperó en el mundo de la prostitución y se volvió imparable. No eran las únicas, sin embargo, eran el sector más aguerrido y más combativo del movimiento. La huelga tuvo éxito, duró mucho, fue reprimida 4 veces, encarcelados sus dirigentes. A Herón Proal lo metieron a la cárcel, lo acusaron de asesinato. Y Herón lo que hizo fue fundar un sindicato de presos en la cárcel. Sindicato de presos cuya primera demanda fue mejoren la calidad de la comida. Que por cierto triunfó el sindicato de presos y logró que mejorara la comida, porque ya las autoridades tenían pánico de que se les fuera a armar, además de la huelga en las calles, un motín en las cárceles. Al final el movimiento tuvo éxito, aunque fue reprimido, porque logró una ley inquilinaria que es un ejemplo hasta para nuestros días, la ley inquilinaria de Veracruz, porque establecía que nadie podía rentar al 10% anual del valor catastral. O sea, si tú tenías declarado ante Hacienda un predio que costaba 10,000 pesos, tu renta anual no podía pasar de los 1,000 pesos. Y además introdujo la obligación de los dueños a las mejoras de las condiciones de habitación, que era lo que pedía el sindicato. Bueno, ahí registré la historia y su extraño final de Herón Proal, que no se los voy a revelar porque si uno cuenta demasiado un libro le estropea a los futuros lectores el trabajo de leerlo. Y entonces iba encontrando personajes que vienen del lado luminoso, Ascaso y Durruti, los triunfadores de Barcelona en el 36, anarquistas, obreros, que dirigen el contragolpe contra el ejército franquista en España. Y cuento las 36 últimas horas de Paco Ascaso y Buenaventura Durruti y toda su trayectoria enloquecida, robando bancos en Chile, en México, para fundar una enciclopedia. Iba reuniendo materiales para un libro que una vez que lo empecé a pensar se iba a llamar La Libertad. Y estaba clarísimo el libro, La Libertad, personajes del lado luminoso. Y encontré un actor de cine norteamericano a la que no le gustaba el cine, que era un chico guapo de la costa este, lo descubre Hollywood, lo llevan, le pagan una fortuna y se vuelve el posible sucesor de Humphrey Bogart. Y le dan dinero y lo educan para ser actor, pero a él no le gusta el cine. A él le gusta navegar, que es lo que originalmente era, marinero. Y se escapa del cine. Y se va al inicio de la guerra, Estados Unidos todavía no entra en guerra, y él se va a entrenar en la escuela de los paracaidistas y los comandos ingleses. Se cae en un salto de paracaídas, se rompe una pata y de nuevo a Estados Unidos a hacer películas. Y se vuelve a escapar. Y reaparece en el Mediterráneo haciendo lo que sabe hacer, que es manejando lanchas rápidas, trabajando para los servicios secretos norteamericanos en una operación complicadísima, que es llevarle armas desde el frente aliado en el Adriático a las guerrillas yugoslavas del mariscal Tito, comunistas. Y triunfa. Es el único norteamericano que tiene 2 medallas, la del Congreso por heroísmo gringo y la medalla de los partisanos comunistas de Tito.
regresa, acaba la guerra, regresa a Hollywood, se pone a hacer cine, que no le gusta. Y se relaciona con el Partido Comunista. Viene el macartismo en Estados Unidos y la represión a la izquierda en Hollywood. Detienen amigos suyos, les quitan el empleo, aparecen en las listas negras y él, bajo presión de su psiquiatra y de su abogado, se quiebra y denuncia a compañeros suyos. Y se quiebra de veras. Se considera a sí mismo un traidor y un desertor. Y sigue haciendo cine porque después de haberlo hecho le dan más películas. Para escribir esa historia no solo tuve que meterme en los archivos yugoslavos y en la guerrilla yugoslava y en las operaciones de la OSS, sino tuve que ver como 50 películas horribles, compañeros. ¿A cuál más pinche? Películas de vaqueros horrorosas, películas de piratas asquerosas, el puro Hollywood de los años 50, donde Sterling Hayden, el hombre del que les estoy hablando, vuelve al cine, pero el cine no le gusta. Y empieza lentamente un camino que lo regrese a la izquierda. Y lo encuentra de la manera más inusitada. Para esto hay un montón de peripecias que no les voy a adelantar y no se las voy a contar. Y es escribiendo un libro maravilloso que se llama La Travesía, donde cuentan las luchas de los marineros en el siglo XIX. Y se reconcilia consigo mismo, hace 4 o 5 películas francamente buenas, entre ellas Doctor Insólito, la de Kubrick, donde aparece como el general ultrafascista que quiere a huevo tirar una bomba atómica. Y no les cuento cómo termina la historia de Sterling Hayden. Total, dije, no, pues ya tengo 4, esto va muy bien, el lado luminoso, el libro se llama La Libertad. Llega la pandemia y descubro que mi vida cambió. En principio la pandemia, tengo que reorganizar mi trabajo en el Fondo de Cultura, creo un sistema de comunicación maravilloso que me enlaza día a día, hora a hora, con 45 miembros de toda la estructura del fondo, de Ducal, de la dirección, y contesto telegrams noche y día, pero dejo de viajar al extranjero y por México, y me sobran horas en las noches. De 3 a 5:30 de la noche estoy libre. Dije, órale, esta pandemia me empieza a gustar. Estoy bajo la presión y la tensión de amigos enfermos, amigos muertos, etc. Y dije, ya llegó la hora, voy a escribir el libro de la libertad. Y empiezo a escribirlo. Para esto, los horarios de mi vida se volvieron locos. Empiezo a dormir 4 horas en la noche, 2 horas en la tarde después de comer y 1 hora cuando tengo chance de dormir en un sillón. Por lo tanto, ya no soy operativo en términos de horario, solo de responsabilidad. Y en las noches, traca, la libertad. Y empiezo a avanzar. Las investigaciones ya están terminadas y tengo una serie de personajes muy atractivos. Tengo a Rodolfo Walsh, periodista argentino, que es mi héroe. Desde que tengo razón de pensar, es el gran periodista revolucionario de la América Latina que hoy conocemos, asesinado por la dictadura argentina. Y tenía una muy buena investigación hecha al paso de los años, para adentro. Digo, esto va muy bien, tengo 6 historias y empiezo a escribirlas ya, dándoles formas, con una idea común a todas ellas, que es, trata de contar la historia para que la historia sea apasionante, divertida, enganchadora. Técnicamente busca los caminos para hacer historias que atrapen al lector. Tengo un general ruso que es maravilloso, Blücher, asesinado por Stalin, del que no les voy a contar la historia porque es fascinante. Él es al mismo tiempo 5 personajes históricos que se llamaron de manera diferentes y fueron conocidos en la historia de manera diferente. Por lo tanto, el problema era unirlos y decir, este Blücher que está en Siberia es este Galen que está en China 10 años antes,
es este que está en España. Bueno, y entonces ahí voy. Yo dije, esto va muy bien. Y de repente, tengo una historia que no cabe. Déjalo, no hay peligro de que me siente ahí. No cabe. ¿Qué es? La historia de cómo las galeras venecianas en la batalla de Lepanto, cuando las fuerzas de la cristiandad combaten a los turcos, traen en los mástiles un león alado. Chinga. Y tú dices, los venecianos, el león alado es un símbolo persa. ¿Qué hace ahí? Y me dedico a estudiar el tema. Y descubro la historia del león alado en los gallardetes de combate. Y descubro la historia más loca del mundo, que es cómo una ciudad inventa su pasado, su nombre, su presente y sus símbolos. No les voy a contar más. Y yo digo, ¿qué chingados tiene esto que ver con...? Perdón, soy muy mal hablado. Si hay niños en la sala, favor de pensar como yo, pero no de hablar como yo. ¿Qué tiene que ver con la libertad? Pues nada. Y digo, ay, pero está bien bonita, es bien divertida esta historia. Y digo, pa' adentro. Y entonces tengo un material que recogí que cuenta la historia de cómo Stalin, el destructor de la Revolución Rusa, usaba el Photoshop antes de que existiera el Photoshop. Entonces, como en las fotos, en una época estaba con 4 compañeros. Luego esa foto volvía a aparecer años después, pero ya nomás estaban 3. Luego años después estaban 2. Luego años después estaba 1 y en la última versión publicada de la foto estaba Stalin solo. Se había cepillado los 4 anteriores. Y bueno, historias como esas descubro varias y digo, no, pues aquí está Stalin, rey del Photoshop. Y yo digo, ¿qué chingados tiene que ver con la libertad, el lado luminoso de la historia? Pues nada. Pero está bien bonita la historia de Stalin, inventor del Photoshop. Y digo, pa' adentro. Maldición. Y en esas estoy cuando digo, tengo 7 historias del lado luminoso y 3 del lado más raro que se te puede ocurrir. La historia de un espía que tenía 11 casas durante la Comuna de París y que moriría fusilado en la calle Puebla, lo cual me resultaba muy atractivo por espía y porque Puebla era la calle que le pusieron en París los franceses después de la victoria del año 63, de la batalla de Puebla. Y dije, ay, está toda... ¿Y qué importa? ¿A quién le importa que tuviera 11 casas? Porque al principio, cuando empiezo a investigarlo, tiene 7. Luego descubro que tenía 8. Luego descubro que tenía 9. Luego descubro que ¿qué chingos importa? ¿Era espía? Sí. ¿Lo capturaron los comuneros en espionaje? Sí. Lo fusilaron. Pero, ¿y qué importa que fuera casateniente? Pero parecía muy importante. Y demuestra la inutilidad del trabajo de la historia. Claramente descubre cómo te puedes pasar 2 meses investigando una pendejada en profundidad, yendo a archivos franceses, consultando a profesores de la Sorbona, checando los registros de la propiedad de París, caminando con París porque un amigo mío, escritor, que decía 37 Rue de Laval, ahí es. Y veías la casa del espía y decías, pues sí, ¿qué pasa? Total. Y digo, está bien divertido. Y dije, pa' adentro. Y ya en el colmo de los colmos, descubro un cuadro que me fascina y una historia que me fascina más todavía. Que es, hay un cuadro de un pintor victoriano inglés que se llama Leighton, que retrata a una mujer recostada en un diván, vestida con un tul naranja brillante. Y es la pura sensualidad. Sexo puro y duro, pero de la manera más puritana, inocente.
Y yo dije, puta, este cuadro es fascinante. Lo veo en una exposición, me deja con la boca abierta, le sigo su historia y tengo que contar la historia de este cuadro. Pero si la cuento me van a matar las lectores. Pacotayo, te volviste kitsch y fresa y te gusta un cuadro victoriano. Y yo digo, pues sí, ¿qué quieren que le haga? Uno tiene sus debilidades, ¿no? Soy como aquellos... No, ya le paro porque iba a hablar mal de los políticos priistas que les gustan las canciones de Manzanero. No, me voy a me voy a contener. Y digo, este cuadro me parece genial. Y es un cuadro que es un fracaso en vida. Los críticos artísticos ingleses dicen, este cuate no sabe pintar tules, no sabe, Ingres lo hacía muy bien, y fracasa. Y entonces descubro la historia de la modelo, pero además descubro que es muy probable que Leighton sea gay. Y entonces peor todavía, porque entonces toda esta sensualidad en este cuadro, y al mismo tiempo mejor todavía. Y descubro que el cuadro se malvendió, lo compra un millonario puertorriqueño y lo lleva a un museo perdido en una esquina del mundo, en Ponce, Puerto Rico, donde se queda a dormir este cuadro, hasta que de repente entran en moda los rafaelitas victorianos ingleses y este cuadro se valora hasta que ofrecen $1 millón en una subasta. Yo dije, bueno, al margen de que valga $1 millón o no, me vale madres. A mí me gusta mucho. Y me gusta mucho por esto que quiero ver en el cuadro. Y entonces digo, híjole, si lo meto al libro, voy a tener que meter la foto del cuadro, pues si no nadie me va a entender. Y pongo como condición, cuando lo vamos a editar, quiero la foto del cuadro de Leighton. Y me dicen, sí, en la última página. Entonces, cuando lean la historia de Leighton, tienes que llegar a la última página para ver de qué estoy hablando. Y dije, ya es el colmo de la locura. La libertad se volvió, ¿qué? Se volvió la libertad, pero también se volvió cómo contar la historia. Entonces digo, bueno, tengo dos sopas. Hago dos libros, el lado de la libertad y el lado de quién sabe cómo llamarlo, o hago un libro y le pongo dos títulos. Y apelo a la buena voluntad de mis lectores y a ver si los puedo convencer. Y entonces decido que el libro se llame La Libertad, 13 historias de la historia. Porque el libro es dos cosas, la libertad, pero también es 13 maneras de escribir la historia, demostrando que la historia puede ser apasionante. Incluyo un trabajo sobre John Reed, un compañero de Pancho Villa, incluyo algunos otros materiales, y ahí está. Y luego lo termino, digo, tiene que traer la foto de Leighton en la parte de atrás, que es, el cuadro se llama Flaming June, junio ardiente, junio en llamas, por el color del tul del vestido de la muchacha, que no es ardiente rojo, es ardiente naranja. Y me vale madres, aunque el naranja sea un color kitsch y fresa, me vale sombrilla. Y si a ustedes no les gusta, en su derecho están, pero mi gusto no lo anden disputando. Y el libro está. Y lo termino en tiempo récord de redacción durante la pandemia. Alguien me preguntó, ¿de dónde salen los libros que escribes? Bueno, la respuesta aquí se las he intentado contar. Yo no sé si quedará claro, yo no sé si se entenderá cómo demonios está la cocina en la cabeza de un escritor. Lo que sí sé es que tengo 73 años y escribo los libros que me da la gana. Y sí tienen carga política, sin duda. Soy un escritor de izquierda, ni modo que no se note. O sea, tendría que ser de izquierda, pero muy pendejo para que no se notara en mi literatura que soy de izquierda. Cosa que sí soy de izquierda. Muy pendejo, no lo tengo muy claro, pero de todas maneras. Y apelar a que los lectores que he hecho a lo largo de mi vida en México, pues
son fieles, man. Te siguen a las aventuras más grandes. Pasan de las novelas de Velasco Arán a la biografía de Pancho Villa. Pues es como un salto mortal en trapecio. Pasan de la biografía del Che Guevara a novelas como Retornamos como sombras, que es a mi gusto la mejor novela que he escrito. Una novela de aventuras que sucede en los años 20. Y pues la vida me está llevando a recorrer medio país para hablar de la libertad. 13 historias de la historia, cosa que estoy haciendo ahora, aunque no lo parezca. Capítulo 1 de esta charla. Muchas gracias, ya terminé, ya les conté el libro y ahora voy a hablar de otras cosas. Otras cosas. Estamos empeñados desde el Fondo de Cultura en construir una república de lectores. ¿Vamos a ganar? Sí, vamos a ganar. Van a ser miles y miles y miles los jóvenes mexicanos, los viejos mexicanos que se suman a la lectura. Estamos creando clubes de lectura en todo el país. Acabamos de recorrer, mira, hay una compañera de un club de lectura que levanta. ¿Hay muchos aquí de clubes de lectura de esta zona? Ya no más. Bien, acabamos de recorrer Oaxaca, donde participaron cerca de 8,000 personas de los clubes de lectura de Oaxaca, comunidades que nunca habían visto un libro en una biblioteca y donde llevamos libros a 10 pesos, pinche mosca. Una mosca panista, por cierto. ¿Saben por qué? Se les nota cómo vuelan. Vuelan de manera errática por falta de contenido ideológico en materia de cultura. ¿Qué estamos logrando? Estamos logrando democracia y sentido crítico. Los que leemos sabemos que el lector genera pensamiento crítico, genera contrapunto, comparación, se coloca frente a lo que considera lo heroico, lo sublime, lo brillante y crea una relación amorosa con esto. Sabemos que el que lee abre una ventana y ve mundo a través de esa ventana. Sabemos que tiene más antídotos contra el pensamiento simplista, el pensamiento reaccionario, el pensamiento conservador, el pensamiento racista, que hoy domina una parte de nuestra sociedad. Y de una manera cruel, ha retornado el conservadurismo arrinconado y convertido en minoría, ha retornado a pensamientos que decía, qué bien escondidos en sus pinches closets los tenían. Pensamientos que de repente expresan fórmulas que los revelan y los relatan. Vengo recorriendo los campamentos que había en Reforma con mi amigo Gandhi Góngora. Gandhi Góngora no es hindú, es de Azcapotzalco, Ciudad de México. Pero su papá es amoroso de Gandhi, le puso Gandhi y es Gandhi de Azcapotzalco y el Góngora es su apellido y vamos caminando y en los campamentos y de repente una mujer en un carro rojo, ni siquiera muy elegante, nos avienta el carro a los 60 kilómetros que da su mugrosa carcacha y tuvimos que brincar de lado para que no nos planchara. Y abre la ventanilla cuando va pasando y nos grita, pinches indios, pinches pobres. Ok. Pinches indios, pinches pobres, compañeros. Retratándose a sí misma. O sea, no tienes bronca en que sean tus sirvientas, en que te laven las albercas, en que sean los empleados de tus fábricas, en que sean los vendedores de tacos de la esquina, pero que ni se les ocurra decir somos mayoría y vamos a ganar las elecciones. Que ni se les ocurra, porque está de la chingada. Ni Gandhi es indio, ni yo soy pobre, ma. Llevo muchos años viviendo de mis libros. No necesito el dinero que me da el Fondo de Cultura, que me lo gano a pulso, compañeros, día a día. No lo necesito para vivir, vivo de mis derechos de autor desde hace 15 años. O sea, de pobre, pura madre. Y de indio, pues Gandhi nomás de nombre, porque el indio de la India, ni siquiera indio de etnia alguna conocida en México.
Y yo, como todo el mundo, soy de pinche regambre gachupina, o sea que de indio nada, excepto lo muy apache que soy políticamente, que sí soy muy apache. Y si no les gusta que sea yo apache, hubieran ganado las elecciones ellos, y entonces sí estaría dirigiendo el Fondo de Cultura un pirurris, compañeros. Ergo, estamos en la campaña por construir una república de lectores. ¿Cómo lo intentamos? Bueno, en todas las ferias hay que estar ahí, hay que plantear, hay que discutir, hay que presentar libros, hay que echar una mano, construir y colaborar. Por cierto que esta feria me gusta mucho, compañeros. No solo la exhibición editorial es buena, los precios no están nada mal, pero además la construcción de una feria con espacios múltiples, un espacio juvenil, un espacio infantil, comida, música, espacios para adolescentes, talleres, está muy bien como concepto. Tiene que abrirse y volver la fiesta, la feria, una fiesta. Y está muy bien. Desde ahora cuente la universidad y esta feria en particular con nuestro más continuo, permanente y sólido apoyo por parte del Fondo de Cultura, compañeros. Y me convencieron, o sea, regreso a la Ciudad de México a decir, ¿a qué chingas ahora vamos a Tamaulipas de nuevo? En 19 intentamos, la pandemia nos quebró, iniciamos tratos con la universidad, se habló de lo que sería la feria que nunca se hizo, vinieron nuestros primeros librobuses a hacer recorridos, hicimos un plan para ir a la frontera norte y recorrerla no de acá a acá, sino en arco. Yo estuve en Reynosa y en Matamoros y estuvimos en las normales, en 3 o 4 escuelas normales en el estado. Entramos en los de Getis, pero no, ahora hay que venir en serio. Entonces el año que viene vamos a venir en serio a Tamaulipas. A Tamaulipas hay que robársela a los políticos corruptos y al narco, y la única manera que yo sé de robársela es creando sociedad civil organizada, clubes de lectura, bibliotecas donde no los hay, ¿sí? Y vamos a venir. Cuando yo no prometo mucho, por eso nomás me he casado 2 veces. Y la primera fue un pinche desastre, o sea que ¿para qué les cuento? La primera, matrimonio. Pero les prometo, vamos a volver a Tamaulipas, a todo el estado, a todas las esquinas, a las escuelas, a los ranchos, a las comunidades. Y vamos a traer bibliotecas pequeñas, pero de punto de arranque. Y los clubes de lectura van a seguir prosperando y las salas de lectura van a seguir prosperando y les vamos a mandar más libros. Y ya, capítulo 2, porque parece que el capítulo 2 se terminó, porque parece que me lo eché como para lograr porra abundante. Porque era obvio que íbamos a sintonizar. Cuando yo digo más libros a las comunidades, ustedes que son las comunidades dicen, vénganos a tu reino. Y yo no sé, yo soy muy ateo, compañeros, desde chiquito además. Pero el que sirve al pueblo sirve a Dios, eso está claro, man. A cualquiera. Capítulo 3. ¿Estás escribiendo, Paco? Sí, estoy escribiendo. ¿Qué? Ahí está la sorpresa. Estoy escribiendo 3 libros al mismo tiempo. ¿Cuál va a ser el que va a salir? Sepa su madre. Si viene otra pandemia, seguro que saco otro libro en las noches. Si no, estoy robándole horas al día y ratitos sueltos, pero algo va a salir. Capítulo 4. ¿Te gusta la serie de Velasco Arán? Sí, sí me gusta, no hay bronca. No es la que yo tengo en la cabeza, es la que ellos, los productores de Netflix, hicieron. Está bien, es correcta, tiene muy buena ambientación de época, las actuaciones son limpias, y conservó el espíritu de Velasco Arán. Si revisan los 3 capítulos de la serie, se van a descubrir sin problemas que los únicos buenos son los pobres.
Y es muy 4T, chinga la serie, muy los pobres por delante, el pueblo de veras, el pueblo de abajo. Y eso me pone de muy buen humor porque no quería que se perdiera la esencia de las novelas de Velasco Arán en una serie de Sherlock Holmes edulcorados. Y con esto doy fin a mi rollo, entre otras cosas porque ya me urge ir a fumar, pero estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que traigan en la cabeza y que no sean repetitivas, y a firmar todo lo que quieran que firme, y a tomarme una foto con todos, incluso con aquellos que dicen: a mí no me gustan tus libros, pero tómame una foto porque a mi papá le gustan mucho. Pues órale, hasta con esos estoy dispuesto a tomarme una foto. Salud, paz, revolución social y buena voluntad. ¡Viva México, compañeros! Recibimos al contador público Guillermo Mendoza, rector de nuestra universidad. Un fuerte aplauso. Maestro Paco Ignacio Taibo II, primero que todo agradecerle su presencia, como bien lo dice, desde 2019 con la intención de hacer este proyecto que hoy es una realidad, con mucho esfuerzo, con mucho equipo, con mucho involucramiento también de parte de todos los alumnos. Primero escucharlo como autor, también escucharlo como director del Fondo de Cultura Económica, tan importante para todos, y también hacerles un anuncio. Ya hace rato hicimos el compromiso, vamos a tener la biblioteca de Educal, la librería, perdón, de Educal, aquí en el campus. Por aquí la vamos a instalar y esperemos que en los próximos 2-3 meses podamos estarla inaugurando. Así es que nos va a volver a acompañar muy pronto, maestro. Pues no queda más que agradecerle ese apoyo y bueno, darle la bienvenida aquí a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Muchas gracias, maestro. Al revés, muchas gracias, rector. Listo. Gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Quieres hacer algo? Vamos a tener venta de libros aquí, afuera, y firma de autógrafos afuera. ¿Lo quiere anunciar? ¿Y ya va a venir alguien más aquí? A todos los que tengan preguntas inteligentes. Y a los que no, también, no hay bronca. Entonces, sí. Una pregunta, maestro. Sí, bueno. Me pregunta qué opino del clasismo de los políticos mexicanos. Pues hay de todo. Político soy yo, compañeros. No lo oculto. Tengo una visión política, una propuesta política y estoy haciendo política todos los días. Ahora, hay unos pinches políticos muy reaccionarios que además de reaccionarios, lo cual en su derecho están, porque son conservadores de lo peor del pasado, son de un clasismo que espanta, man, ¿sí? De un racismo encubierto y de un clasismo muy, muy potente. ¿Qué opino de eso? Pues es un símbolo del pasado, o la inteligencia o el tiempo lo va a ignorar. Paco, bueno, agradecerte. Soy universitaria. Vengo de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de Ciudad Victoria, Tamaulipas, con una comisión aquí para escucharte y agradecerte el impulso de los lectores. A Tamaulipas le hace falta. Nuestra universidad padece de imposición, de ultrajo, de saqueo, de robo de los fondos públicos, Paco. Me gustaría que tú opinaras sobre qué significa la autonomía de las universidades públicas para la 4T. Gracias, Paco, como intelectual
y director del Fondo de Cultura Económica. Gracias. ¿No tienen preguntas más fáciles? Porque hacer un análisis de algo como la relación entre la autonomía universitaria, deseable y no discutida por todos, no discutible, hacer un análisis a fondo y relacionarlo con la situación práctica y crítica de las universidades más conocidas del país. Y me va a llevar a hablar de la Universidad de Guadalajara, donde me voy a ir a dar un agarrón el próximo mes contra una estructura absolutamente reaccionaria que se ha vuelto un frente de lucha en el terreno de la cultura y de la literatura. Anti-4T me iba a llevar, en principio, un par de años para ponerme a estudiarla y, en segundo lugar, una capacidad que no tengo para analizarla. Compañeros, ¿qué les puedo decir? Cada uno vive las contradicciones de su región. Yo trato de mantenerme al margen de los conflictos entre compañeros de Morena de tal tribu, los de tal otra, entre compañeros de tendencias culturales confrontadas. En la medida en que mi trabajo como promotor de la revolución cultural en torno al libro es tocar todos los brazos, buscar todos los apoyos y hacer toda la labor conjunta que sea posible, porque tenemos que conjuntar esfuerzos. En esa medida, mi respuesta es lo bastante ambigua, como para que digas que salí corriendo de la pregunta, cosa que es cierta. ¿Están seguros de no quieren venir a fumar? ¿Cómo estás? ¿Sí el permiso? Buenas noches. Un gusto escucharte de nuevo, Paco. Una pregunta más fácil, yo creo. Has hecho, aparte de los libros de divulgación muy buenos todos, también unos documentales que has hecho de temporada de Sopilotes, la batalla de Zacatecas. Yo soy de Torreón. ¿Cuándo vamos a ver uno de la batalla de Torreón? Ay, güey. Hay una versión de Pancho Villa que es la larga, no la corta, que tiene, yo creo que tiene 4 capítulos largos. En esa medio capítulo está dedicado a la batalla de Torreón, a la segunda batalla de Torreón, no la primera. Tiene razón, ¿por qué hago la batalla de Zacatecas y no la batalla de Torreón? Porque la batalla de Zacatecas sería definitoria del fin de esa etapa de la revolución, y la de Torreón no. Pero es mucho más interesante desde el punto de vista militar la batalla de Torreón, tiene usted razón, que no es la batalla de Torreón, es la batalla por la laguna, ¿no? Se las debo. Si llego a los 100 años, la hago. Señor Paco Ignacio Taibo, ¿tiene algún proyecto, tiene algún plan en mente, algún proyecto para Tamaulipas para ejecutarse en los próximos años? Sí, como lo decía hace un rato, el año que viene tenemos que armar lo que se llamaría el plan integral de fomento a la lectura para Tamaulipas, conjuntando todas las fuerzas. Universidad, gobiernos municipales, gobierno estatal, salas de lectura, clubes de lectura, librobuses, normales, de GETIS, bachilleres, armando el conjunto, y librobuses abriéndonos el camino en comunidades chiquitas. Vamos a armarlo para el año que viene, no se preocupen, aquí estaremos. Tenemos una pregunta. Maestro, bienvenido a Tampico, bienvenido a la universidad. Maestro, vengo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En esta facultad tenemos alumnos que estudian comunicación y que arrastran el lápiz para escribir cortos. Tenemos alumnos de Derecho que arrastran el lápiz para escribir ensayos. Quisiera que les hablara, que les diera el mejor tip, el mejor consejo para aquellos que tienen la semillita de ser escritores, maestro. Adelante.
Me sospecho que tus alumnos son los que me cayeron en la entrada como una horda. ¿Dónde andan? ¿Dónde anda la tribu esa de los que me cayeron en la entrada? Que eran como 30. Ahí andan. ¿Por dónde? Allá. Allá. ¿Están en Gallola? Son los de Gallola, sí. Ah, sabes que el único consejo que le puedes dar a la gente que escribe es que escriba. Y todo lo demás es metafísica. El único consejo que les puedes dar a los que hacen periodismo es que lo hagan. Que la verdad es sagrada, que este país necesita verdad. Que donde descubran que una información es parcial o falsa, vayan y reconstruyan la información real. Nos estamos enfrentando a un país donde se miente con singular alegría. Y se miente, y eso es lo doloroso, desde los periódicos, las estaciones de televisión y la radio, con un poder para mentir inmenso. ¿Sí? Entonces hay que hacer contrainformación, compañeros. La única manera de enfrentar el fake news, la calumnia, es contrarrestarla a través de información verídica. Entonces, ¿qué les puedes decir a los de comunicación de una escuela? Pues qué chinga les tocó, hubieran estudiado ingeniería hidráulica. Les tocó estar en un país donde la batalla de la comunicación es fundamental. Asúmanlo, no solo como estudiantes. ¿Tú qué haces? No, yo estoy en comunicación. ¿Y qué haces? Escribo cuentos para mi novia. No, hombre, no. Digo, sí, adelante con los cuentos para su novia y los poemas sobre mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Pero lancémonos al compromiso de que aquel que informa está defendiendo la verdad en un país donde la verdad escasea y la desinformación abunda. No más consejos. Vamos a fumar. Sí. Bien, ¿qué tal, Paco? Pues yo te he seguido y te he leído durante más de 20 años. Y yo desde que llegué aquí a la universidad hace aproximadamente como 30, soy catedrático aquí de la universidad. Y a propósito de libertad, tuve un sueño llegando aquí a la universidad en que algún día, este día precisamente llegara, hace 30 años, donde se cambiara la forma de pensar de los universitarios, profesores y alumnos, tuvieran un pensamiento crítico, un pensamiento de libertad. Me sentía yo en una isla, sentía que era el único que estaba luchando con algo imposible, ¿no? Pero ese sueño que tuve, yo creo que se ha cristalizado y hoy en día me parece casi imposible verte enfrente. Anteriormente aquí se invitaba a Jaime Maussan, a Jordi Rosado, ¿no? Eran situaciones bastante penosas. Sin embargo, creo yo que hemos cambiado. Hoy yo creo que se apertura. Hemos cambiado los vientos de cambio por los vientos de libertad. Muchas gracias, man. Paco. Buenas tardes, Paco. Rodolfo Musi. Hace un momento decías que estamos en un país donde cada vez adolecemos más de la verdad y abunda más la mentira. Y precisamente en esos términos hay un grupo ahora de historiadores que su pluma obedece a la verdad, que su pluma no obedece, aunque son de izquierda, no obedece tanto al compromiso político y está más bien en decir la verdad. Historiadores como Pedro Salmerón, como Bernardo Ibarrola, Felipe Ávila, este grupo de historiadores que nos están mostrando otra parte de la historia que no conocíamos y que tienen un rigor, valga la redundancia, muy riguroso sobre la historiografía. En este sentido y sobre esta visión que ellos tienen, ¿el Fondo de Cultura Económica tiene ya libros o tiene algún programa para este tipo de historia llevarla a los niños? No, y es una debilidad, pero el gran problema que tenemos es los sistemas de traducciones.
Cuando tú generas una propuesta desde la literatura adulta y tratas de llevarla al mundo infantil, ya no juvenil, al infantil, necesitas un sistema de traducciones que no pasa por uno mismo. Yo no puedo hacer un Pancho Villa para niños, no me sale. Necesitamos que haya una mediación desde los que hacen literatura para niños. Y ahí sí algunas cosas se están produciendo cada vez más inteligentes en el mundo de la literatura infantil. Pero tienen que generarlas los creadores de la literatura infantil, no nosotros. Gracias. Buenas noches. Mire, yo soy Chaira. Ni modo. ¿Qué piensa usted de la 4T? Han pasado ya 4 años de este gobierno, los logros que ha tenido, ¿cómo ve usted si se han cumplido con las expectativas? Le pregunto, ¿está usted satisfecho? No, no estoy satisfecho. Creo que todavía la 4T me sabe a poco, compañeros. Pero sin duda hemos vivido 3 años de gobierno sin que se asesinen campesinos, cosa que no sucedía antes, sin que nos avienten disparando al ejército, a las comunidades, sin un nivel de represión abierta, brutal, como los últimos años del PRI que vivimos, o del panismo rampante, del tonto de Calderón, o el más tonto todavía de Fox. Hemos vivido años donde en cierta medida los apoyos sociales han crecido de una manera notable. Hemos vivido años donde el salario mínimo ha estado subiendo sistemáticamente muy por encima de los aumentos salariales habituales. Hemos vivido años donde el apoyo a proyectos sociales ha crecido. Yo he vivido años donde el gobierno de la República ha proporcionado millones de pesos para que pueda regalar libros a lo largo y ancho en todo el país. He regalado 5 millones de libros en el último año. Y eso es con financiamiento público, o sea, tuyo y mío. ¿Sí? Entonces, ¿me sabe a poco la 4T? Sí, todavía me sabe a poco porque quiero más. Quiero más profundidad, más a fondo, más justicia social, más voluntad de cambio. Pero, bueno, creo que forma parte de una manera de entender la política, que es no darte por satisfecho nunca, sino querer ir más allá. Esa sería mi respuesta. Gracias. Buenas tardes, estoy acá. Mi pregunta va en el sentido de la divulgación de la ciencia, que en el Fondo de Cultura creo que hay divulgación de la ciencia dura, pero me gustaría, en el caso de los que somos científicos sociales, no hemos sabido llegar a la población de ninguna forma, ni con niños, ni con adultos, ni con nada. Y es un abismo entre lo que se discute en la academia y lo que la gente cree sobre ciertas circunstancias. En el caso del género es un asunto que se ve abismal, por ejemplo, el asunto de la teoría de género y lo que la gente cree en la comunidad. Y hay otros temas muy similares y de repente no se ve hacia dónde nosotros, como los que hacemos ciencia social, no tenemos tiempo para estar construyendo el discurso para divulgar. Pero entonces, ¿quién hace la mediación? ¿Cómo se puede construir esa mediación? Yo digo que, a ver, si tienen látigo, dense de latigazos, compañera. Yo hago historia, pero cuando hago historia con el máximo rigor informativo y científico, entre comillas, hago historia divulgativa. Cualquier mexicano de secundaria inteligente puede leerla y no le quito ni 1 milímetro a la profundidad de lo que estoy haciendo. Lo que hay que pedirles es que a los creadores en ciencias sociales encuentren la manera no solo de investigar, sino de saber contar. Las ciencias sociales son un instrumento narrativo. De repente pareciera que la historia basta con investigarla y no hay que contarla.
y te arrojan el texto de 57 notas de pie de página por línea y tú dices, pero ¿a quién quieren castigar con esta lectura fragmentaria y tartamuda? Entonces la revolución hay que hacerla dentro de las escuelas para decir, divulgar es llevarle al vulgo, y el vulgo somos todos. Chinga, ya basta de pensar que el búlgaro es un lugar en Bulgaria donde están los vulgares, ¿sí? Divulgar es un arte de una inmensa nobleza, y los grandes momentos culturales de este país están construidos por divulgadores, o si no, que alguien me diga qué chingados son los murales de Rivera, ¿sí? Orozco, el gran momento del muralismo. Reflexionemos sobre algo tan sencillo como eso. Era un mundo de divulgadores que convirtieron la pintura en un acto de expresión estética, pero también de narrativa. Entonces, demos la batalla en las escuelas y en las universidades para que la transmisión del saber en ciencias sociales se vuelva una transmisión divulgativa. Estaba leyendo ayer un texto que me enseñaba mi esposa. En 4 cuartillas era incomprensible. No tenía una sola propuesta clara y estaba repleto de jerga, lo que Cortázar llamaría gíglico, el falso lenguaje de la teoría sociológica. Y era ilegible, no sabe de qué está hablando, no ha alfabetizado jamás este cuate. Yo que alfabeticé cuando tenía 15 años en barrios proletarios, de donde nos sacó la policía, ¿sí? Porque alfabetizar era pecado en el México de los 60s. Me digo, ¿y este cuate que habla de estructura integral de pensamiento cooperativo? Chingos, el lenguaje se desinventa, no inventa, no narra, esconde, y se vuelve un nudo conceptual que es imposible de romper y atravesar. Entonces demos la batalla en las universidades. Divulgar es un arte mayor y no contradictorio con la profundidad del pensamiento, yo diría. Gracias. Bueno, Quiero ir a fumar. ahorita. ¿Con esas ya me dejas? Que los demás dejen. Buenas noches. Muy emocionada de estar aquí. Somos la sala de lectura Material de los Sueños. Y esos son de los míos. Estamos en el módulo 3 del Diplomado en Mediación Lectora y tengo solamente una pregunta que nos interesa a todo nuestro grupo. ¿Cuándo nos van a mandar libros? ¿No han llegado? No han llegado. Nos los están prometiendo desde hace 3 meses. Es muy personal. No, tiene usted razón, compañera. Hoy en la tarde truenan los cañones. Gracias. Y ¿Ya? un anuncio. Sí. Estamos sesionando en la Casa de la Cultura de Tampico los miércoles de 6 a 7 de la tarde. El que quiera ir, están cordialmente invitados. Muchas gracias. Mañana dense una vuelta, un anuncio. Mañana a las 10 de la mañana hay un corredor por aquí, ayúdame, por aquí, donde están colgados del techo los libros que quedaron de 21 para 21. Mañana a las 10 de la mañana nos vamos a ver, los descolgamos y los repartimos, que no quede ni uno, que son para ustedes. Si vienen los de la sala de los ajolotes, ¿cómo se llamaba la sala? Esa. Si vienen, pues ya que se lleven una parte. Y yo me encargo hoy de ver que... ¿Son sala de lectura o club ustedes? Son sala. Ok, hoy en la noche levanto el látigo para ver cuándo salieron. Lo que pasa es que tuvimos dificultades de distribución a lo largo porque desde marzo empezamos a redistribuir fondos. No, pero ya deberían estar aquí. Paco, buenas tardes. Yo soy de los 60s y como hijo mayor, gran parte de mi tiempo lo tuve que pasar en casa. Mi abuelito tenía una enciclopedia, la UTEA, la Unión Tipográfica Hispanoamericana, que ocupaba para leer los cuentos infantiles que venían extractados. Posteriormente, la enciclopedia Salvat, pero entre eso
había muchas revistas. Estaba el Memín Pingüín, que no era Pinguín, era Pingüín. Estaba Calimán, estaban revistas que fomentaban que el niño leyera. Posteriormente, a fines de los 70s, principios de los 80s, hubo algo que me fascinó, que se llamó Novelas Inmortales y Joyas de la Literatura, que extractaban fielmente los libros que algunos ya había leído y otros que me motivaron a leer. Eso se ha perdido actualmente. El pueblo, el vulgo, leía cuentos y revistas, desde Yolanda Bardas Bulché con Lágrimas y Risas, pero el pueblo leía. No hay forma de acercar eso nuevamente para que tenga acceso la gente con pocos recursos. ¿Dónde está el Fondo Yeducal? Gracias. Si no fuera por ustedes, yo andaba marcianeando. Ahí está el Fondo Yeducal. Date una vuelta y diles qué hay aquí en Vientos del Pueblo. Estamos publicando materiales de 20 a 11 pesos. Échale un ojo. Ya llevamos 80 títulos editados y vamos a empezar a editar historieta ahí también, lentamente, porque estamos haciendo otra colección de historieta más de grandes maestros de la historieta y la novela gráfica. Pero échale un ojo. 11 a 20 pesos. Historias breves, ilustradas todas ellas por grandes ilustradores y de gran calidad narrativa. Échale un ojo. Hola. Somos dos maestras de Club de Lectura de Degeti. También. Bien, esos son de los míos. Así es. Nos mandó Yuri y María. Bien, de nuevo. Sí, somos sus creaciones. Primero agradecerle porque ciertamente falta mucha cultura, mucha acercación de la cultura a las Degetis. Y los muchachos estuvieron fascinados con los clubes de lectura. Hubo una respuesta mucho más grande de la que yo en lo particular creí. ¿Y yo? Y también el perfil de los muchachos que, a los que les gustan los libros son así como calladitos, nada que ver. Muchachos súper proactivos, que quieren hacer cosas, que quieren buscar fondos para libros. ¿Ya les llegaron los libros a ustedes? Nosotros tampoco tenemos. Suicidar, no puede ser. ¿Qué pasa en Tamaulipas? ¿Quién es nuestro responsable de envíos? Hoy en la noche me dedico. Yo que quería pasar la noche leyendo, voy a tener que dedicarme a corrigiendo los envíos de libro para Tamaulipas. Sí, porque los chicos están esperándolos. No, lo que les queríamos pedir era un mensaje, porque muchos de los chicos no pudieron venir por el horario, porque pues viven muy lejos o pues no los dejaron porque ya iban a salir muy tarde. Pero pues si les puede enviar un mensaje que los motive a seguir participando en los clubes de lectura, acá tenemos Todavía nos queda una alumna aquí presente, pero también felicitarlo por la libertad que tiene el club de lectura, que no hay formatos, que no estamos en la burocracia. Nada. Sí, que lo felicitamos porque eso quita una presión, porque no tenemos horas comisión para el club de Nada, lectura. ni les van a dar puntos, Ajá, nada. Van a leer porque siga les la da libertad, su chingada gana, hombre. la libertad de la lectura. Claro. Sí, también el hecho de que se haya abierto a que puedan leer manga, cómic, novela gráfica, eso nada más se los mencionamos y es como, yo quiero unirme. Da de verdad mucha libertad que antes no se tenía, ¿no? Incluso muchas personas alrededor en la escuela son como, pero ¿por qué les dejan leer eso, no? Que lean cosas más sustanciosas, pero realmente la forma de acercarlos a la lectura es esa. Definan sustancioso, compañeros. En espacios supuestamente menores, como la novela de aventuras, como el cómic, como el manga, hay obras de creación maravillosas. ¿Cómo chicos creen los puristas que se escribía el Quijote? Se leía a través de la hoguera, en capítulos, pero ahora sí, ya pasaron 400 años, ya es clásico, y viene encuadernado en pasta dura y con filitos de oro, con perdón, que no mamen. La creación literaria está, y los clásicos están en la cabeza del que los lee. Nada, libertad absoluta. Por cierto, en Degetis ha sido espectacular. Empezamos hace un año escaso y ya hay 500 clubes de lectura en los Degetis.
La voluntad y la ansiedad de leer es inmensa. Hoy me pongo a la tarea de que les lleven sus libros. ¿Un mensaje para los chicos? Un mensaje para los chicos. Chicos, este es un mensaje. Jóvenes, ya vámonos. Luego van a querer que esté firmando las 16 horas en la noche. ¿Sí, verdad? Sí, una más. Buenas noches, Paco. Mi nombre es Brianda Velázquez, soy mediadora voluntaria del Programa Nacional Salas de Lectura. Bien. Sala de Lectura Betraven, Adultos Activos Mayores. ¿De dónde? De aquí de Tampico, De Tampico. Tamaulipas, que inició en el 2018 y resistiendo esta brecha digital en la pandemia. Mi pregunta es muy concreta y es ¿qué planes hay para reintegrarnos, revincularnos después de este periodo de pandemia a los mediadores del PNCL en Tamaulipas? Yo creo que el mecanismo obligado es vamos a tener que hacer una reunión regional. Tamaulipas, si agarramos la zona céntrica, no va a ser difícil para que ustedes puedan escoger los propios libros que quieren leer. En lugar de mandárselos, desplegarlos ahí y que ustedes seleccionen los libros. ¿Cuándo fue la última reunión regional que hubo en Tamaulipas? Desde 19 no tenemos reunión regional. Muy pronto. Claro, la pandemia nos cortó la reunión regional. Ni siquiera por internet. ¿Por internet sí hubo? Sí, pues no es lo mismo, yo sé, pero el problema del financiamiento de una reunión regional es la muerte. ¿De dónde traes gente a dormir en Tampico o a Madero de la frontera? ¿Y dónde les das de comer? Y el programa no resiste eso económicamente. Está basado en la voluntariedad. Entonces tenemos que hacer reuniones de microrregiones. Eso sí es viable. Y traer libros directamente. Agradecemos a todos su participación y les invitamos, aquí estamos de este lado mano derecha, a mi mano derecha está la venta para que puedan comprar su libro y ahorita vamos a dar lugar para que afuerita vayan a firmar sus libros, va a estar ahí el escritor con nosotros para que sean sus libros autografiados.